Nuestro insólito universo craneal. El umbral de los recuerdos. Elena había creído que su pasado estaba enterrado, relegado a las sombras de lo olvidado. Pensaba que las cicatrices en su alma eran solo marcas de antiguas batallas ya vencidas. Pero en lo más profundo de su mente latía un eco, un susurro que nunca cesó de recordarle lo que no se había resuelto. Hoy, ese eco crece y se convierte en un llamado ineludible. Una puerta invisible espera ser cruzada, no por falta de fortaleza, sino por el temor a enfrentar aquello que se oculta al otro lado. Una noche, mientras la oscuridad abrazaba su habitación, Elena sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser. Era como si el silencio cobrara voz y las paredes de su mente comenzaran a temblar con un llamado inconfundible. En sueños, una melodía antigua y familiar resonaba, recordándole los días en que la inocencia y el miedo se entrelazaban en cada experiencia. Esa melodía, suave pero persistente, le susurró: es hora de recordar. En uno de sus sueños más vívidos, Elena se encontró caminando por un pasillo interminable. Las paredes estaban cubiertas de retratos y fotografías de momentos pasados, pero los rostros se mostraban borrosos, como si la memoria se negara a revelar la verdad completa. Cada paso resonaba en el silencio del corredor y sus manos temblaban al rozar las superficies frías. Era un camino lleno de susurros, risas, llantos y palabras olvidadas se entrelazaban en un mosaico de emociones. Impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad de liberación, Elena decidió enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Regresó a la casa de su infancia, un lugar repleto de ecos y secretos, y se dirigió a la vieja puerta del ático, la única que siempre había dejado cerrada. Su corazón palpitaba con fuerza mientras giraba el pomo. Dentro encontró cajas polvorientas llenas de cartas, dibujos y diarios que narraban una infancia de sueños y temores. Entre ellos, un cuaderno con su letra de niña se destacó, un tesoro olvidado que relataba sus miedos, sus anhelos y esa verdad tan pura que aún latía en su interior. Cada palabra
escrita con inocencia, parecía iluminar una parte oculta de su alma. En ese instante comprendió que el pasado no era un enemigo, sino un legado que debía aceptar para poder renacer. Mientras hojeaba el cuaderno, Elena descubrió que las palabras que tanto la habían lastimado también contenían la semilla de su fortaleza. Cada temor, cada lágrima plasmada en aquellas páginas era también una lección aprendida. Comprendió que no se trataba de borrar el dolor, sino de integrarlo en su historia para transformarlo en la llave que abriera la puerta a su renacer. Con lágrimas de alivio, cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. En ese instante, sintió que estaba lista para reescribir su narrativa, para transformar cada cicatriz en una medalla de resiliencia. Sabía que la verdadera sanación comenzaba cuando decidías abrazar tu historia sin miedo. Al salir de la casa de su infancia, Elena sintió que algo en ella había cambiado para siempre. Ya no veía su pasado como un enemigo a derrotar, sino como un sendero que la había llevado hasta aquí, hacia un futuro lleno de posibilidades. Cada recuerdo, cada herida, era ahora parte de una historia que le daba fuerza y sabiduría. Mientras caminaba hacia un amanecer brillante, con el sol despuntando en el horizonte, Elena se detuvo un instante para mirarse en un espejo en la calle. Allí, en su reflejo, ya no veía las sombras del ayer, sino una mujer transformada, lista para abrazar su nueva identidad. Con una sonrisa serena, se dijo a sí misma: hoy elijo vivir sin miedo, hoy elijo ser libre. El umbral de los recuerdos se había abierto para siempre, y en ese cruce de caminos, Elena encontró el poder de reescribir su destino, porque sanar no es olvidar, es aprender a caminar con el pasado de la mano y transformarlo en luz. Esta primera temporada ha sido un camino de sanación, autodescubrimiento y renacimiento. Pero la historia no termina aquí. Muy pronto comenzará la segunda temporada de Insólito Universo Craneal, donde nuevos desafíos, nuevas voces y nuevas revelaciones te esperan. ¿Estás listo para seguir explorando el universo que llevas dentro? Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.